La reciente revelación sobre la tercera profecía de Fátima ha tenido un fuerte impacto en los Estados Unidos, despertando el interés de muchas personas y generando una sensación de inquietud a nivel nacional. Pocos imaginaban un mensaje tan profundo que parece haber trascendido el tiempo, hablándonos del presente. Esta profecía insta a los estadounidenses a estar alerta y vigilantes, observando señales que puedan indicar el cumplimiento de las advertencias. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. El misterio que rodea este mensaje ha dejado a muchos preguntándose si el país está por vivir un capítulo oscuro que fue anticipado hace más de un siglo. Si eres una persona de fe en lo divino y en Cristo, te invitamos a suscribirte al canal para seguir este importante tema. Las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917 trajeron consigo un mensaje profundamente significativo, dividido en 3 partes. Sin embargo, es la tercera y última profecía, enigmática y oculta, la que ha capturado la imaginación y generado intensas especulaciones. Mientras las 2 primeras partes fueron divulgadas rápidamente, la tercera se mantuvo en secreto durante más de 80 años, lo que alimentó la curiosidad sobre por qué el Vaticano decidió guardarla durante tanto tiempo. Esta decisión provocó teorías y sospechas, pues muchos creían que el contenido de la profecía era tan perturbador que podría haber causado pánico en una sociedad aún afectada por las secuelas de la guerra y en plena crisis espiritual a principios del siglo XX. El misterio se intensificó cuando la Iglesia decidió revelar el mensaje solo al Papa y a algunos altos funcionarios en 1959. El Papa Juan XXIII leyó la profecía, pero decidió guardarla en los archivos secretos del Vaticano con la instrucción de no divulgarla hasta un momento más apropiado. Esta decisión dejó muchas preguntas sobre qué podría ser tan alarmante. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano publicó una parte del mensaje. No obstante, este acto no disipó completamente la curiosidad, ya que muchos teólogos y estudiosos de Fátima consideraron que la parte revelada carecía de la profundidad esperada, sospechando que se habían omitido o alterado elementos clave. La cuestión de por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo sigue siendo un tema de debate, y algunos creen que aún queda una parte del mensaje sin revelar. Al explorar la posible relación entre esta profecía y los Estados Unidos, es importante considerar cómo una revelación de este tipo podría resonar con los desafíos actuales de nuestra sociedad. La primera profecía de Fátima llegó como advertencia de la Primera Guerra Mundial, un sombrío presagio del sufrimiento que recaería sobre la humanidad si no se volvía a Dios. El mensaje de la Virgen a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, era claro. Si el mundo no corregía su rumbo, habría más conflictos devastadores. La profecía no llamaba a la paz basada en la fe y la oración, sino que advertía sobre las terribles consecuencias si no se escuchaba su llamado. Aunque la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, la profecía parecía anticipar un futuro lleno de más conflictos. Una predicción que se materializó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida.
Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. El mensaje de Fátima se mostró tristemente exacto y el mundo no encontró la paz, mientras que las causas profundas de su sufrimiento seguían sin resolverse. Esta sucesión de eventos refuerza la idea de que las advertencias de Fátima tienen una relevancia perdurable, lo que plantea la inquietante pregunta de qué implicaría esta profecía para los Estados Unidos hoy. El mensaje de la Virgen era sencillo pero profundo. El arrepentimiento y la oración eran esenciales. Su llamado invitaba a la humanidad a dedicarse al Inmaculado Corazón de María y a realizar actos de penitencia para evitar futuras calamidades. Sin embargo, la falta de respuesta global solo intensificó los conflictos. La profecía preveía un gran sufrimiento, pero ofrecía un camino claro para evitar la tragedia, a través del arrepentimiento y el regreso a la espiritualidad. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo enfrentó la pandemia de la gripe española, que causó millones de muertes, seguida por el ascenso de regímenes autoritarios que generarían más conflictos. Esta cadena de eventos no solo trajo dolor, sino también un profundo temor al futuro, recordando a la humanidad que si no aprendía del pasado, podría enfrentar aún mayores oscuridades. En cuanto a la segunda profecía, esta reveló una visión igualmente inquietante: la aparición de un régimen ateo y opresivo que extendería su influencia, sembrando persecución religiosa y promoviendo el abandono de la fe. Esta advertencia coincidió estrechamente con la Revolución Rusa de 1917, que marcó el ascenso del comunismo en Rusia, extendiéndose luego a otras naciones con una ideología materialista y antirreligiosa. La profecía alertaba que si Rusia no se consagraba al Inmaculado Corazón de María, sus errores se propagarían, trayendo guerras, persecución y sufrimiento espiritual. La historia dio testimonio de esta predicción cuando el régimen soviético instauró una era de persecución cristiana, destruyendo innumerables iglesias y forzando a los creyentes a la clandestinidad. Más allá de la destrucción física, la profecía apuntaba a una crisis más profunda, una pérdida generalizada de fe, mientras la religión tradicional era reemplazada por ideologías políticas y materialismo, dejando un vacío espiritual que afectaba tanto a individuos como a sociedades enteras. A pesar de la sombría advertencia, el mensaje de la Virgen ofreció esperanza, asegurando que si Rusia se consagraba y las personas se dedicaban a la oración, llegaría un tiempo de paz. En torno a la consagración realizada en 1984, el debate sigue abierto sobre si realmente se cumplió el pedido de Nuestra Señora. Esta respuesta tardía se considera una posible causa de décadas de tensiones, especialmente durante la Guerra Fría, cuando el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvo al mundo dividido y en constante inestabilidad. La profecía de Nuestra Señora sigue siendo un recordatorio poderoso de los caminos que la humanidad puede elegir: uno de fe, paz y unidad, o uno de materialismo, conflicto y pérdida. La decisión está en nuestras manos. Las advertencias de Nuestra Señora plantean preguntas profundas. ¿Ha desaparecido realmente la influencia de la ideología atea o persiste hoy en formas más sutiles? Y si persiste, ¿qué papel podría jugar Estados Unidos en esta narrativa espiritual en desarrollo?
Cuando el Vaticano finalmente divulgó la tercera profecía de Fátima en 2000, las expectativas eran enormes. Muchos esperaban que el mensaje revelado aclarara misterios que habían permanecido ocultos durante décadas. Sin embargo, lo publicado fue interpretado por algunos como menos dramático de lo esperado. La visión mostraba a un obispo vestido de blanco, entendido como el Papa, atravesando una ciudad en ruinas, seguido por la muerte de clérigos y fieles, lo que fue interpretado como una representación del intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II, un suceso que conmovió profundamente al mundo católico. Sin embargo, esta interpretación fue vista por muchos como insuficiente, ya que se esperaban referencias a amenazas más graves, como la guerra nuclear, un colapso espiritual generalizado o desastres catastróficos. Al publicarse la visión, surgieron dudas sobre si esta profecía solo se refería a un evento del pasado, lo que podría explicar el prolongado secreto. Teólogos y estudiosos cuestionaron si el mensaje divulgado estaba completo. Sor Lucía, la última vidente de Fátima, había insinuado que el tercer mensaje contenía una advertencia espiritual de gran importancia sobre una posible apostasía o pérdida de la fe que comenzaría dentro de la misma Iglesia. Curiosamente, esta parte estaba ausente en la versión oficial publicada, lo que avivó la sospecha de que ciertos elementos habían sido retenidos para evitar controversias. Una teoría sostiene que las partes no reveladas del mensaje podrían aludir a una crisis monumental a nivel global, posiblemente una confrontación que involucraría a grandes potencias como Estados Unidos y Rusia. Publicar un mensaje de esta índole durante la alta tensión nuclear de la Guerra Fría podría haber generado pánico, y algunos creen que el retraso en la divulgación completa fue una decisión del Vaticano para preservar la estabilidad en esos años de incertidumbre. Sin embargo, ahora que la Guerra Fría ha terminado, la falta de transparencia sigue alimentando el misterio. La especulación sobre posibles aspectos ocultos de la profecía nos lleva a cuestionar el papel de grandes potencias, especialmente Estados Unidos, en el marco profético de los mensajes de Fátima. Si las advertencias de la Virgen siguen siendo relevantes, podrían señalar una batalla espiritual que trasciende las fronteras de una sola nación. En un mundo donde el secularismo y el materialismo han calado profundamente en la vida cotidiana. Las influencias sutiles de una ideología atea podrían estar transformando sociedades e instituciones, a menudo de manera imperceptible. Como potencia mundial en política, cultura y tecnología, Estados Unidos podría encontrarse en un dilema entre promover un camino espiritual o apoyar ideologías que socavan la fe a nivel global. Mientras estas preguntas persisten, también lo hace el misterio en torno a la tercera profecía, cuya revelación podría incluir mensajes sobre el rol de naciones influyentes en el futuro de la humanidad. La profecía podría contener advertencias adicionales o guías para un mundo cada vez más alejado de sus raíces espirituales. Este enigma invita a creyentes y estudiosos a reflexionar sobre cómo las decisiones de las naciones hoy podrían afectar el legado espiritual de mañana, especialmente si existen partes de la profecía aún no reveladas. Al considerar el papel de Estados Unidos dentro de la tercera profecía de Fátima, surge una dualidad intrigante. Por un lado, es visto como una nación próspera y fuerte que ofrece libertad religiosa y oportunidades, mientras que por otro, se le critica por difundir valores materialistas y secularistas y por sus implicaciones políticas y militares que fomentan conflictos a nivel global. Este escenario plantea una pregunta fundamental. ¿Es Estados Unidos una fuente de esperanza o una amenaza espiritual para el futuro de la humanidad?
Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como una potencia global, promoviendo la libertad religiosa y enfrentando al comunismo ateo, el mismo peligro que la profecía de Fátima alertaba. No obstante, con el tiempo, Estados Unidos también se convirtió en un gran exportador de valores consumistas y materialistas, centrados en la búsqueda de riqueza y placer, lo que ha contribuido al debilitamiento de los valores espirituales, tanto dentro del país como en otras naciones. Además, las intervenciones militares de Estados Unidos en diversas regiones han generado dudas sobre su papel en la promoción de la paz mundial. Las guerras y conflictos en los que se ve involucrado, muchas veces impulsados por intereses económicos y políticos, pueden interpretarse como contrarios al llamado espiritual de Fátima. En este contexto, algunos teólogos sostienen que Estados Unidos parece alinearse cada vez más con los errores contra los cuales la profecía advirtió, fomentando divisiones y alejándose de la fe. La pregunta sigue siendo si Estados Unidos continuará desempeñando un papel positivo como defensor de la fe, o si se convertirá en una fuerza de secularización y pérdida de valores espirituales. A pesar de tener una fuerte tradición religiosa, el país también promueve el secularismo y el materialismo, una contradicción que sigue siendo objeto de debate. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se posicionó como defensor del cristianismo y los valores espirituales frente al comunismo ateo, apoyando movimientos religiosos y promoviendo la libertad de fe. Sin embargo, con el tiempo, su influencia cultural a través del cine, la música y el consumismo ha debilitado las tradiciones espirituales en muchas naciones. En años recientes, Estados Unidos ha enfrentado una crisis interna, con nuevas generaciones alejándose de la Iglesia y adoptando una visión del mundo más secular e individualista. Esta situación ha generado preocupaciones sobre el futuro de los valores religiosos en el país, y las políticas y decisiones judiciales en torno a la libertad religiosa han desatado intensos debates. Esta dualidad hace difícil discernir si el país cumple o contradice las advertencias de la tercera profecía de Fátima. A pesar de contar con comunidades cristianas activas, el impacto cultural de Estados Unidos ha contribuido al declive global de la espiritualidad, lo que sugiere que la batalla entre la luz y la oscuridad, mencionada en la profecía, sigue vigente, con el país en el centro de este conflicto. En las últimas décadas, Estados Unidos ha enfrentado desastres naturales y crisis sociales, lo que lleva a muchos a preguntarse si podrían ser señales de las advertencias de Fátima. Huracanes, incendios, inundaciones y sequías han sacudido la confianza en la infraestructura moderna, mientras que las tensiones sociales, la desigualdad, las divisiones políticas y la violencia urbana reflejan una sociedad en crisis. Al mismo tiempo, el incremento de problemas de salud mental y el vacío existencial, especialmente entre los jóvenes, son vistos como signos de un colapso espiritual que recuerda las advertencias de Fátima sobre la necesidad de conversión. Las tensiones internacionales han colocado a Estados Unidos en el centro de numerosos conflictos, desde el Medio Oriente hasta Europa del Este, lo que aumenta el riesgo de un enfrentamiento global con potencias como China y Rusia. Si las advertencias de Fátima son correctas, una guerra futura podría ser más que un conflicto geopolítico. Podría ser una consecuencia del alejamiento de la humanidad de Dios. El papel de Estados Unidos será crucial. Podrá ser un promotor de paz o contribuir al caos, dependiendo de las decisiones que tome en los próximos años. El declive espiritual en Estados Unidos, uno de los aspectos clave de las advertencias de Fátima, también es preocupante. Aunque el país fue fundado sobre principios de libertad religiosa,
hoy enfrenta una crisis moral y espiritual sin precedentes, reflejando una predicción de la tercera profecía sobre el abandono de la fe. Cada vez más, los estadounidenses adoptan una visión secular que prioriza el materialismo sobre la espiritualidad, erosionando valores fundamentales como la solidaridad, el perdón y el respeto. Este distanciamiento se refleja en la creciente polarización y fragmentación de la sociedad, donde las divisiones ideológicas y culturales parecen insuperables. Los cielos parecen encendidos en llamas y la oscuridad se cierne poco después. Pero estos signos no están destinados a infundir miedo. Son advertencias llenas de amor, un llamado de un padre que desea que sus hijos regresen a casa. Dios nos ofrece la oportunidad de prepararnos, de reconectar con Él antes de que sea demasiado tarde. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Así como una alarma previene una catástrofe, estos signos buscan alertarnos y protegernos, pero para ello debemos prestar atención. Lamentablemente, muchos ignoran estas señales, las ven como meras coincidencias o rechazan creer que algo más grande está ocurriendo. Cada terremoto, cada tormenta, cada crisis espiritual es una invitación a despertar, a abrir los ojos y entender que el tiempo se está agotando. La indiferencia ya no es una opción. En lugar de temer, debemos fortalecernos en la oración. La Virgen María nos ha insistido: recen cada día por ustedes, sus familias y por las naciones que sufren. La oración no es solo un conjunto de palabras, es un escudo contra la desesperación, un vínculo directo con la protección divina. También nos invita a reconocer nuestras fallas y buscar el perdón. No importa cuán lejos estemos de Dios o qué hayamos hecho, lo esencial es dar el primer paso, admitir nuestras debilidades y permitir que la gracia divina nos transforme. Quizás te preguntes, ¿qué puedo hacer frente a algo tan grande? La respuesta es mucho. Cada oración, cada acto de bondad es una chispa que ayuda a disipar la oscuridad. Aunque te sientas pequeño ante la inmensidad del mundo, recuerda que Dios te eligió para recibir este mensaje. Si lo has recibido, es porque tienes un papel esencial en este momento. No ignores los signos. Este es el momento de actuar. Los cielos envían señales cada vez más claras, y depende de nosotros decidir cómo responder. Elegir la indiferencia no es una opción. Este es el momento de dejar la comodidad de la rutina distraída y abrazar con valentía la misión que se nos ha encomendado. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, es fácil creer que estamos solos, pero nunca lo hemos estado. Una fuerza poderosa se manifiesta cuando nos unimos en oración. La Virgen María nos recuerda: recen juntos, y que su oración sea un escudo contra las tinieblas. La oración es más que palabras. Es un puente hacia lo divino y un lazo que nos conecta con los demás. Cuando oramos juntos, la fuerza de nuestras plegarias se multiplica. Es como encender varias velas en una habitación oscura. Juntas iluminan todo, disipando las sombras que parecían inquebrantables. ¿Por qué es crucial la unión? Porque el mal prospera en la división y la indiferencia. El mal se alimenta de la separación, pero cuando nos unimos, nos convertimos en una fuerza que no puede ser ignorada. Este es tu momento, responde al llamado. Lo que hagas hoy puede cambiar no solo tu vida, sino la de muchos. La Virgen María nos invita a hacer luz en un mundo que necesita esperanza. La decisión está en tus manos. Puedes seguir con tu rutina o elegir actuar ahora, siendo un ejemplo de fe, amor y compasión.
El tiempo apremia y cada decisión cuenta. Haz hoy la diferencia. Los cielos nos hablan y los desafíos del mañana solo podrán enfrentarse con fuerza y esperanza si actuamos ahora. La oración, la unión y el arrepentimiento nos preparan para un propósito mayor. Que esta luz ilumine tu camino y te dé la fortaleza para avanzar en fe. Todo lo que necesitas está a tu alcance. Dios solo te pide que confíes, ores y abras tu corazón. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. La protección divina no es un privilegio exclusivo, sino una promesa para todos los que la buscan con sinceridad. Vivimos tiempos de pruebas espirituales y tribulaciones, pero incluso en medio de los desafíos más grandes, siempre podemos encontrar fuerza y esperanza. Las advertencias y promesas divinas no son mensajes distantes, sino un llamado directo a ti que estás leyendo esto ahora. La Virgen María nos advierte de un abismo espiritual que amenaza a la humanidad. Las tinieblas se acercan, pero la luz de la fe tiene el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros. Este mensaje nos recuerda que, aún en medio de las mayores pruebas, siempre hay esperanza. ¿Qué harás con lo que has escuchado? ¿Seguirás como antes o aceptarás este llamado a algo más grande? Este es el momento de decidir. No estás aquí por casualidad. Esta es una invitación divina para transformar tu vida y convertirte en un ejemplo de fe, valentía y amor. No hay tiempo para dudas. Los desafíos que se avecinan exigen preparación espiritual y emocional. Y esta comienza ahora. Dedica más tiempo a la oración, busca el perdón, practica la caridad y reconéctate con lo divino. Dentro de ti ya existe una fuerza esperando ser despertada. Por oscuros que parezcan los tiempos, nunca olvides que el amor de Dios es más grande que cualquier dificultad, y la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. La Virgen María nos asegura que, si permanecemos firmes, seremos guiados de regreso al abrazo amoroso del Padre. No importa cuántas veces hayas caído o te hayas desviado del camino, lo que importa es que estás aquí ahora, dispuesto a escuchar, reflexionar y actuar. Eso ya es una victoria. No estás solo en este viaje. Cada persona que recibe este mensaje forma parte de una cadena de fe y transformación. Comparte esta luz con el mundo a través de palabras de consuelo, gestos de solidaridad o simplemente viviendo tu fe. Tu vida puede ser el testimonio que otros necesitan para encontrar esperanza. No te rindas. Habrá momentos de desánimo cuando las pruebas parezcan insuperables, pero recuerda que Dios está contigo y la Virgen María intercede por ti. Esta comunidad de fe que estamos construyendo es la prueba de que nunca estamos solos. Prepárate para los desafíos, pero confía en la victoria. Dios ya ha preparado el camino para quienes confían en Él. Este no es un final, sino el inicio de algo más grande. Cada reflexión, cada oración, cada acción puede encender la llama de la transformación en tu vida. Ahora, la decisión está en tus manos. Puedes dejar que este mensaje pase como tantos otros o decidir actuar. Al abrazar este llamado, te unes a una red de fe, esperanza y amor que conecta a personas en todo el mundo. Que este mensaje no sea solo algo que leas, sino algo que vivas. Reflexiona.
Ora y reconéctate con lo que realmente importa. Sé esa luz que inspira, ayuda y difunde el amor de Dios donde sea que vayas. Que la paz de Cristo esté contigo, que el Espíritu Santo guíe tus pasos y que la Virgen María interceda por ti en todo momento. Este es el momento de actuar. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Seguirás viviendo como si nada pasara o aceptarás el llamado de María para transformar tu vida y ser una fuerza de cambio en el mundo? Dios te ha dado la capacidad y la oportunidad. Ahora depende de ti. Cada oración, cada acto de arrepentimiento, cada gesto de bondad es un ladrillo en la construcción de un futuro lleno de esperanza. Pero aquí está la pregunta: ¿estás dispuesto a responder a este llamado? Es fácil emocionarse al ver un mensaje como este y luego seguir con la vida sin hacer cambios reales. Sin embargo, María no pide una emoción pasajera, sino un compromiso profundo, una transformación genuina. Esto comienza con pasos simples pero constantes y debe empezar ahora. El Papa Francisco imploró: por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde. En su visión vio las consecuencias de ignorar este llamado: multitudes caminando hacia la oscuridad, un mundo desmoronándose bajo el peso de su propia indiferencia. Pero también vio la luz que surge cuando las personas deciden volverse hacia Dios. Esa luz es la esperanza y está al alcance de todos los que elijan responder al llamado de María. La decisión es tuya. ¿Qué harás a partir de este momento? No es tarde para comenzar, pero no hay más tiempo que perder. El mundo necesita de ti. Tu oración, tu fe, tus acciones pueden marcar la diferencia. ¿Responderás a este llamado? La oración, el arrepentimiento y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María fueron acciones que, según ella, podrían haber evitado las tragedias que estaban por venir. Sin embargo, no todas sus instrucciones fueron seguidas de manera inmediata y el mundo enfrentó exactamente lo que había predicho: la Segunda Guerra Mundial, el avance del comunismo y un periodo de gran sufrimiento. Ahora, el mensaje revelado por el Papa Francisco muestra un patrón similar. En su visión, describió cómo María mostró imágenes de destrucción, dolor y oscuridad espiritual, pero también, al igual que en Fátima, ofreció una salida: el llamado a rezar el rosario y volverse hacia Dios. No es solo un acto de devoción, sino una acción urgente para interrumpir un ciclo de autodestrucción. Las similitudes entre las profecías de Fátima y la visión del Papa Francisco son sorprendentes. En ambas, María destaca la conexión entre los eventos globales y la pérdida de fe de la humanidad. Guerras, desastres naturales y crisis sociales no son solo problemas políticos o ambientales, sino síntomas de un distanciamiento espiritual. En Fátima advirtió que sin un cambio genuino, el mundo enfrentaría tragedias. Hoy, el Papa refuerza este mensaje, alertando que estamos en un punto crítico de la historia. Un elemento común en ambas revelaciones es el papel central de la oración. En Fátima, María pidió a los fieles que rezaran el rosario diariamente como forma de protección e intercesión. Francisco, en su visión, también enfatizó esta práctica, describiendo el rosario como un arma espiritual contra las fuerzas del mal que amenazan al mundo. Explicó que cada cuenta del rosario es como un ladrillo construyendo una fortaleza de fe y luz en medio de la creciente oscuridad. ¿Por qué este mensaje es tan urgente hoy? Las crisis del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial y el avance de ideologías materialistas, tienen eco en las crisis actuales. Conflictos entre naciones, polarización política, decadencia moral y desastres naturales que parecen intensificarse. María, a través de Francisco, nos recuerda que este patrón se repite, pero tenemos el poder de detenerlo.
El tercer secreto de Fátima, mantenido en misterio durante décadas, describió una escena de sufrimiento y persecución hacia la Iglesia, pero también trajo esperanza. Mostraba que incluso en medio de la destrucción había una promesa de redención para aquellos que permanecieran fieles. Este mensaje de esperanza se refuerza en la visión de Francisco, quien nos llama a actuar ahora para evitar los escenarios más oscuros que María mostró. Es importante entender que las revelaciones de María nunca han sido de condena, sino de amor y cuidado. Ella no viene a infundir miedo, sino a despertar a la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y a volver al camino de la luz. Como en Fátima, asegura que la respuesta de cada persona es crucial. No se trata solo de líderes religiosos o grandes movimientos, sino de que cada individuo haga su parte, comenzando con la oración, el arrepentimiento y actos de fe. Ignoraremos los paralelismos entre el pasado y el presente. En Fátima, muchos dudaron o ignoraron el llamado, y las consecuencias fueron devastadoras. Hoy, el mensaje es claro y directo. Aún hay tiempo, pero este es breve. Más que nunca, la elección está en nuestras manos. María nos ha dado las herramientas, el rosario, la oración, el arrepentimiento y la caridad. El Papa Francisco nos implora que usemos estas armas espirituales antes de que sea demasiado tarde. Si aprendemos de las lecciones del pasado, podemos construir un futuro diferente, pero esto requiere acción inmediata. ¿Estás listo para escuchar este llamado y responder al pedido de María? El destino de la humanidad puede depender de ello. Entre los mensajes revelados por el Papa Francisco sobre la visión de la Virgen María, uno de los más inquietantes fue la mención a la llamada enfermedad silenciosa. Esta amenaza no se manifiesta de forma explosiva, como un desastre natural o una guerra, sino que actúa de manera insidiosa, infiltrándose en las rutinas, los corazones y las mentes de las personas, muchas veces sin que ellas lo perciban. Francisco describió esta enfermedad como un peligro profundo que no afecta solo al cuerpo, sino principalmente al alma. ¿Qué es esta enfermedad silenciosa? Según el Papa, simboliza un alejamiento gradual de Dios, un proceso que ocurre casi imperceptiblemente. Comienza con pequeñas decisiones, la falta de tiempo para orar, el apego al materialismo, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Poco a poco, esta enfermedad corroe el espíritu, reemplazando los valores espirituales con egoísmo, ambición y superficialidad. En el mundo moderno, esta enfermedad espiritual es más visible que nunca. La búsqueda incesante de éxito material, reconocimiento social y placeres momentáneos ha sustituido la reflexión espiritual y el sentido de propósito. Vivimos conectados a dispositivos que nos mantienen informados, pero desconectados de lo esencial. Nos distraemos con lo superficial, mientras que las cuestiones más profundas de nuestra existencia son ignoradas. Francisco advirtió que esta enfermedad es silenciosa, pero extremadamente peligrosa, porque no provoca una reacción inmediata, a diferencia de una crisis global evidente. Se propaga lentamente, creando una falsa sensación de normalidad. El resultado es una sociedad cada vez más desconectada de la fe, de la empatía y de los valores que sostienen una vida plena. María, en su mensaje, señaló que esta enfermedad silenciosa está en el corazón de las crisis que enfrentamos hoy. No es solo un problema individual, sino también colectivo. Comunidades enteras están perdiendo el sentido de unión, priorizando intereses propios sobre objetivos comunes. La consecuencia es una erosión moral que afecta desde la estructura familiar hasta las relaciones internacionales. El Papa Francisco destacó que la indiferencia espiritual es una de las características más alarmantes de esta enfermedad.
Muchas personas no rechazan abiertamente la fe, pero simplemente la dejan desaparecer de sus vidas. Esta apatía espiritual crea un vacío que rápidamente es llenado por los vicios modernos: consumismo, individualismo y una constante necesidad de aprobación social. Esta enfermedad no se presenta como una crisis evidente, sino como una sutil pérdida de dirección. ¿Cuál es el remedio para esta enfermedad? La visión de la Virgen María ofreció una respuesta clara: la importancia de volver a las prácticas espirituales que fortalecen el alma y combaten la oscuridad. El rosario, descrito por ella como un arma espiritual, es una de las herramientas más poderosas contra esta decadencia. Cada cuenta del rosario representa una luz en medio de la oscuridad, una conexión con lo divino y una resistencia frente a las fuerzas que amenazan con alejarnos de nuestra esencia espiritual. La muerte del Papa Juan Pablo II marcó uno de los momentos más emotivos de la historia reciente. Sin embargo, lo que realmente asombró al mundo fueron las palabras silenciosas que pronunció en su lecho de muerte. Acompañemos ahora las últimas reflexiones de uno de los líderes más influyentes de la Iglesia Católica. El rol del Papa siempre ha sido considerado uno de los más altos y espirituales dentro del cristianismo. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días: tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Y Juan Pablo II, en particular, fue un hombre que no solo guió a la Iglesia, sino también al Estado del Vaticano desde 1978 hasta su fallecimiento en 2005. Su influencia global fue vasta, destacándose como el primer papa no italiano en más de 4 siglos y consolidándose como una figura de enorme relevancia mundial. ¿Qué palabras reveladoras pronunció acerca de los tiempos finales? ¿Dejó algún mensaje crucial para la humanidad? Este relato invita a la reflexión. Juan Pablo II era profundamente espiritual y era visto como alguien particularmente cercano a Dios. Los católicos seguían sus enseñanzas con devoción, creyendo que sus palabras estaban llenas de sabiduría divina. En sus últimos días, se dice que el Papa escribió cartas que podrían haber contenido profecías sobre el futuro. Pero esto no fue lo único destacado. Justo antes de su muerte, pronunció palabras enigmáticas que han generado numerosas interpretaciones a lo largo del tiempo. Durante su vida, Juan Pablo II enfrentó la muerte en diversas ocasiones, siempre bajo la protección divina. Un episodio particularmente destacado ocurrió el 31 de mayo de 1981, cuando fue víctima de un atentado en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. El ataque, que causó pánico entre los fieles, casi le costó la vida. Sin embargo, a pesar de las graves heridas, el Papa sobrevivió. De manera sorprendente, pidió al presidente de Italia que perdonara a su agresor, Mehmet Ali Auca, quien más tarde fue deportado a Turquía y con el tiempo se convirtió al catolicismo. A lo largo de los años, Juan Pablo II continuó enfrentando desafíos, pero nunca vaciló en su fe ni en su misión de guiar al pueblo católico. Este hombre extraordinario, que parecía tener una visión más allá de lo terrenal, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. A una edad temprana, perdió a su madre y poco después a su hermano mayor. A medida que crecía, desarrolló un interés por el deporte y las artes, destacándose en actividades como el esquí y la natación, mientras se dedicaba a la enseñanza.
En 1939, la invasión nazi interrumpió sus estudios, lo que llevó al cierre de la universidad en la que estudiaba. Este evento cambió el rumbo de su vida, orientándolo hacia una vocación más espiritual. Ingresó en un seminario clandestino en Cracovia y fue ordenado sacerdote en 1946. Su búsqueda de conocimiento no terminó allí. Más tarde se trasladó a Roma para completar su doctorado en teología antes de regresar a Polonia en 1948 para servir en diversas parroquias de Cracovia, dejando una huella profunda en la Iglesia Católica y en la historia de la humanidad. El ascenso de Juan Pablo II dentro de la Iglesia Católica fue notable. En 1958 fue nombrado obispo de Ombí, y 6 años después, en 1964, fue elevado al cargo de arzobispo de Cracovia. Su reputación como pensador se consolidó aún más cuando participó activamente en el Concilio Vaticano II, iniciado en 1962, cuyo objetivo era modernizar y revisar la doctrina de la Iglesia. En 1967 fue nombrado cardenal por el Papa Pablo VI. En 1978, Juan Pablo II rompió con una tradición de más de 400 años al convertirse en el primer Papa no italiano. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Además, fue uno de los más jóvenes en asumir el papado. Su elección ocurrió en el tercer día del segundo cónclave papal de ese año, tras la muerte de Juan Pablo I, quien solo había ejercido el cargo por 33 días. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II viajó extensamente, visitando más de 100 países para llevar el mensaje de fe y paz de Jesucristo. Su liderazgo no estuvo exento de desafíos. Fue amenazado en varias ocasiones, pero nunca vaciló en sus principios, convirtiéndose en un símbolo global de paz y fe. Además, se destacó como un ferviente defensor de los derechos humanos, condenando las injusticias y las condiciones de sufrimiento en distintas partes del mundo. Sin embargo, hacia finales de la década de 1980, su salud comenzó a deteriorarse. En 1992 se le extirpó un pequeño tumor intestinal, lo que marcó el inicio de su declive físico. En los años siguientes sufrió varias caídas y fue operado de apendicitis. En 1996, otro procedimiento quirúrgico dejó clara la fragilidad de su salud. En 2001, se hizo público que el Papa luchaba contra el Parkinson, lo que dificultaba cada vez más sus apariciones públicas. En sus últimos días, a principios de 2005, contrajo una gripe que se complicó, afectando gravemente su respiración. Fue trasladado al Hospital Gemelli, donde parecía mejorar, pero su salud se deterioró nuevamente a finales de febrero. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición empeoró. El 20 de marzo, Domingo de Ramos, apareció por última vez en público, saludando a los fieles desde la ventana del hospital, sin poder pronunciar una palabra. Este gesto conmovedor emocionó a miles de peregrinos. La salud del Papa siguió deteriorándose, y el 31 de marzo de 2005 sufrió un ataque de escalofríos y fiebre, agravando su condición. A pesar de los esfuerzos médicos,
Su cuerpo ya no resistió. El Papa falleció poco después, dejando un vacío en la Iglesia Católica y un legado que perdurará en la historia de la humanidad. La infección grave se transformó en sepsis, una condición letal que llevó al colapso de su cuerpo. A pesar de estar al borde de la muerte, se decidió suspender todo tratamiento invasivo. Un equipo de médicos altamente calificados permaneció a su lado para garantizar que sus últimos momentos fueran lo más serenos posible. El apartamento papal, antes un lugar de trabajo y reflexión, se convirtió en un santuario para el descanso final de Juan Pablo II. La noticia de su inminente fallecimiento se esparció rápidamente por el mundo y miles de personas se reunieron en las cercanías del Vaticano para rezar y despedir a uno de los líderes espirituales más grandes de la historia. Finalmente, el 2 de abril de 2005, a las 21:37 horas, Juan Pablo II falleció tranquilamente en su apartamento del Vaticano, rodeado por el silencio de la noche. Tenía 84 años, a tan solo semanas de cumplir 85. Se dice que, en sus últimos momentos, mientras oraba frente a la ventana, su mano derecha se movió suavemente en el aire, como si estuviera saludando por última vez a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Los testigos relataron que el Papa exhaló su último aliento mientras intentaba pronunciar un amén. Un destello de una luz peculiar en su apartamento fue el signo que indicaba su fallecimiento, confirmado cuando su electrocardiograma permaneció sin actividad durante más de 20 minutos. En su último día, el Papa dedicó su tiempo a buscar el rostro de Dios y a escribir varias cartas dirigidas a las iglesias. Algunas de esas cartas contienen enigmas que solo él conocía. El Vaticano ha publicado un estudio exhaustivo sobre las últimas semanas de vida de Juan Pablo II. Este informe, elaborado por el equipo médico de la Santa Sede, recopila minuciosamente información sobre su salud, los medicamentos que se le administraron, los tratamientos aplicados y los rituales que practicaba en sus últimos días. Para muchos, la publicación de este informe es un esfuerzo por ofrecer mayor transparencia y disipar las dudas sobre la enfermedad que lo condujo a la muerte. A lo largo de la historia, las muertes de los papas siempre han estado rodeadas de misterio. Aunque no se ha emitido ninguna declaración oficial que sugiera algo indebido en torno a la muerte de Juan Pablo II, la reticencia inicial del Vaticano a reconocer que padecía Parkinson suscitó preguntas y especulaciones entre ciertos grupos. Este silencio inicial fomentó la circulación de teorías sin fundamento sobre su fallecimiento. No obstante, el informe de 220 páginas, publicado recientemente por el equipo médico del Vaticano, representa un paso importante hacia la transparencia. Aunque algunos detalles sobre la muerte del Papa ya habían sido divulgados previamente, este informe extenso proporciona una visión más completa de sus últimos días, profundizando en su estado de salud, los procedimientos médicos a los que fue sometido y su rutina diaria hasta su muerte. Este informe, disponible en la librería Editrice Vaticana, funciona como un diario médico que detalla cada evento relevante durante las últimas semanas de vida del Papa. Cada entrada está marcada por fechas importantes, comenzando el 31 de enero, cuando la oficina de prensa del Vaticano anunció la suspensión de las audiencias papales debido al deterioro de su salud. A partir de ese momento, el libro narra de manera conmovedora los desafíos que enfrentó el Papa, cómo respondió a los tratamientos médicos y los periodos que pasó en su apartamento del Vaticano. El informe también documenta sus 2 hospitalizaciones, incluida la operación de garganta y la colocación de un tubo respiratorio para asistir su respiración. La fecha de su ingreso se remonta al 24 de febrero. El libro también describe la dieta que siguió hasta sus últimos días,
sin omitir ningún detalle. Aunque la veracidad de todo lo registrado puede ser cuestionada por algunos, el informe ofrece una narrativa oficial sobre lo ocurrido y ayuda a filtrar los rumores, proporcionando una imagen más clara de los hechos. Este informe es un avance significativo en el manejo de la información en el Vaticano. Un dato importante que se recoge en el informe es que 6 horas antes de su muerte, los asistentes del Papa notaron que aún quedaba una chispa de energía en él. En polaco, con una voz debilitada, pronunció las palabras: «Déjenme ir a la casa del Padre». Esta frase, cargada de fe y esperanza, fue interpretada por muchos como la aceptación de su destino y la creencia en la vida eterna. Para aquellos que escucharon estas palabras, fue un momento de reflexión sobre la vida después de la muerte, recordándonos que todos nos encontraremos algún día con nuestro Creador. Solo es cuestión de tiempo. Aunque el tiempo nunca se detiene, debemos recordar vivir con esta perspectiva. El informe oficial, que detalla las últimas horas de vida del Papa, coincide con el testimonio reciente del arzobispo Stanisław Dziwisz, cercano confidente de Juan Pablo II. En una aparición en la televisión italiana, compartió una conversación con una monja que estuvo presente en los últimos momentos del Papa. Según la religiosa, con su voz debilitada, el Papa había suplicado en polaco, y aunque la traducción oficial de sus palabras fue «Déjenme ir a la casa del Padre», el significado profundo permanecía intacto. Ambos relatos subrayan el deseo del Papa de alcanzar la paz y aceptar la voluntad de Dios. Durante su pontificado, Juan Pablo II promovió constantemente la misericordia divina como fuente de esperanza y perdón. En su discurso preparado para el Domingo de la Divina Misericordia, el mismo día de su fallecimiento, ofreció el amor resucitado de Cristo como un regalo que perdona, reconcilia y llena el alma de esperanza. Según él, este amor puede transformar los corazones y ofrecer la paz que tanto necesita el mundo. En su reflexión sobre las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles, destacó las heridas gloriosas de Jesús, no solo como marcas de sufrimiento, sino como manifestaciones físicas de la misericordia eterna de Dios. Este pensamiento refleja la creencia central del Papa de que el amor de Dios trasciende el entendimiento humano, manifestándose en actos de perdón y compasión. Esta misma compasión explica su decisión de perdonar al hombre que intentó asesinarlo años atrás. Durante una de sus bendiciones, el Papa pronunció una oración profunda. Señor, con tu muerte y resurrección revelaste el amor del Padre. Creemos en ti y con confianza repetimos hoy: Jesús, en ti confío. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Invitó a todos a contemplar, a través de los ojos de María, el inmenso misterio del amor misericordioso que fluye del corazón de Cristo. Las palabras y acciones de Juan Pablo II reflejaron su profundo amor por las almas y su incansable esfuerzo por acercar a las personas a Dios. Aunque su posición como líder del Vaticano era poderosa, nunca utilizó su autoridad para su propio beneficio. A pesar de ser visto por algunos como un líder severo y autoritario, muchos admiraron su capacidad de amor y compasión. Juan Pablo II se convirtió en un símbolo de paz y unidad, un verdadero amante de Dios y de la humanidad. Desde sus primeros escritos, el Papa Juan Pablo II no dudó en abordar los problemas causados por la humanidad, enfrentándose abiertamente a los gobiernos del mundo. Reprendió y condenó varias acciones, entre ellas la homosexualidad. Aunque el tema no fue mencionado en encíclicas papales hasta Veritatis Splendor en 1993, en la que condenó el acto homosexual como intrínsecamente malo, también aclaró que la Iglesia no acepta la interpretación de algunos teólogos que intentaron suavizar esta condena.
Para el Papa, los actos homosexuales no representaban una entrega mutua de afecto, sino el uso egoísta del cuerpo de otro ser humano. No obstante, reconoció que la orientación homosexual rara vez es una elección consciente. Más allá de esta advertencia, Juan Pablo II insistió también en la importancia de los eventos escatológicos que se avecinaban. En una de sus cartas abiertas, muy apreciada por los católicos, el Papa se refirió a la segunda venida de Cristo, recordando que aunque esta venida representa el fin de los tiempos, ya comenzó con la llegada histórica de Cristo y su resurrección. Para él, los eventos escatológicos no debían verse como algo lejano, sino como una realidad que ya había comenzado con la redención a través de Cristo. Citaba las Escrituras, como Juan 5:25, «Llega la hora, y ya es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán». Para Juan Pablo II, la resurrección espiritual ya había comenzado, ofreciendo una nueva vida y una oportunidad de salvación a la humanidad. En sus escritos, instaba a la humanidad a vivir en santidad y seguir las leyes divinas presentes en las Escrituras. Su vida reflejaba fielmente lo que predicaba, manteniéndose siempre alejado del enemigo. Muchos católicos, así como fieles de otras denominaciones, lo veían como un verdadero padre espiritual. Además, desempeñó un papel decisivo en la caída del comunismo en su Polonia natal, utilizando su carisma e influencia para inspirar cambios globales. En una advertencia urgente, el Papa dijo: «Hijitos míos, estad atentos. Este es un mensaje urgente. Compartan este mensaje lo máximo posible para que nadie pase desapercibido y puedan prepararse». Según él, el gran día se acerca, y la profecía de las tinieblas se cumplirá en los próximos días. A pesar de que muchos aún no creen lo que está por venir, el Papa indicó que será un caos total, y el mundo entero será testigo de estos acontecimientos. Juan Pablo II alertaba que la era de transformaciones significativas está por comenzar, y que los cambios que se avecinan serán mucho más grandes que los desafíos actuales. Aunque el mensaje